Nada, si queréis, vamos empezando. Eh, Hoy tenemos la suerte de contar con tres investigadores, Jaime Duque, Jaime Gómez y Eduardo Zalama. Jaime Duque Domingo es doctor en Ingeniería de Sistemas y Control por la UNED y profesor en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Valladolid. Durante 18 años trabajó en el desarrollo de complejos proyectos informáticos para el ámbito privado, tanto en España como en el extranjero. En los últimos años se ha centrado en el mundo académico, participando en varios proyectos de investigación, realizando distintas publicaciones e impartiendo docencia universitaria. Ha obtenido 5 premios de investigación en el área de visión e inteligencia artificial. Ha publicado 13 artículos en revistas indexadas en el SCI-JCR, en el primer y segundo cuartil, y 10 artículos en congresos nacionales e internacionales. Su campo de actuación se centra en la visión artificial y robótica, especializándose en técnicas de aprendizaje profundo, robótica social y cognitiva o sistemas de posicionamiento. Jaime Gómez García Bermejo es catedrático de universidad en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática también de la Universidad de Valladolid. Ha participado en cerca de un centenar de proyectos de investigación competitivos, internacionales, nacionales y regionales, muchos de ellos en cooperación con empresas o entidades públicas, así como en unos 125 contratos de investigación, la mayoría de las veces como investigador principal. También es coautor de diversas patentes licenciadas para su uso por importantes empresas de ingeniería, construcción y servicios, así como de licencias de software. Es coautor en unas 75 contribuciones científicas de relevancia, la mayoría de las cuales corresponden a artículos en revistas indexadas del JCR-SCI, y también coautor de más de 125 contribuciones en congresos, muchos de alto nivel internacional. Es miembro académico del Instituto Universitario Low Instituto de las Tecnologías Avanzadas de la Producción ITAP y asesor científico del área de visión artificial en el Centro Tecnológico CARTIF. Eduardo Zalama es catedrático en la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid, ha sido profesor visitante en las unidades de Boston y Carnegie Mellon en Pittsburgh. Su línea de investigación se centra en el ámbito de la robótica y visión artificial, con especial énfasis en la transferencia, pues en los últimos años ha realizado su investigación en el Centro Tecnológico de Cardiff, donde ha dirigido la división de sistemas industriales y digitales. Es autor de más de 100 artículos peer review en revistas y libros de prestigio internacional y más de 100 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales en el campo de la robótica y la visión artificial. Ha participado en más de 80 proyectos de investigación competitivos de ámbito internacional, nacional y regional, así como en cerca de un centenar de contratos, perdón, así como cerca de un centenar de contratos de investigación con empresas, en la mayoría de los cuales ha actuado como investigador principal. También es coautor de 5 patentes en explotación que han sido licenciadas para su uso por importantes empresas de ingeniería, sector de la construcción y empresas de servicio. Sin más, os cedo la palabra. Muchas gracias por participar en esta actividad y todo vuestro. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar un poco este seminario que un poco surgió por la experiencia, sobre todo la de Jaime Duque, que es el que más ha trabajado en este ámbito de visión artificial utilizando técnicas de aprendizaje automático, aprendizaje profundo. Fruto de ello hemos hecho un libro que luego os comentará un poco sobre ello, sobre diferentes técnicas de aprendizaje automático utilizando TensorFlow y PyTorch. Mm, Bueno, vamos a ver un poco la presentación. Yo os voy a hacer una pequeña introducción. Luego Jaime Gómez os hablará un poco sobre los fundamentos de las redes neuronales, en particular las redes neuronales convolucionales, que son un poco la base de su aplicación a visión artificial. Tampoco sin profundizar mucho, porque bueno, es posible que muchos ya las conocéis y tampoco es el objetivo del seminario el profundizar mucho en este tipo de modelos, ¿no? Y luego ya el grueso un poco del seminario os la dará ya Jaime Duque, en el que dará bueno, pues diferentes conceptos y usos de modelos de redes neuronales, tipos de problemas, los frames de desarrollo que hemos utilizado y las últimas tendencias que hay en este ámbito. Mucho de estos está recogido en el libro, otros aspectos pues no están, ¿no? Las últimas tendencias, ¿no? Sobre todo. Eh, bueno, nosotros, como hemos comentado, estamos en la Universidad de Valladolid.
en la Escuela de Ingeniería Automática y en el Departamento de Ingeniería de Sistemas Automática. Principalmente estamos trabajando en robótica, en los últimos años más en robótica social, y en ella estamos utilizando sobre todo técnicas perceptivas y de reconocimiento en este caso, para nuestros robots, aunque también, ya digo, en colaboración con el Centro Tecnológico Gartif hemos trabajado bastante en el desarrollo de aplicaciones de visión industrial utilizando técnicas más clásicas, ¿no? Durante bastantes años. Bueno, no sé si conocéis un poco la paradoja de Moravec. Ya en los años 80 pues dijo que, bueno, que para los humanos los sistemas perceptivos y, por ejemplo, la generación de movimiento es algo que lo hacemos fácil porque no necesita mucha computación, mucho cálculo. Sin embargo, para hacer algoritmos o programas de sistemas de razonamiento, pues es más fácil, puede ser más fácil para un ordenador que para un humano, ¿no? Por eso, por ejemplo, pues puede ser más fácil que, sé yo, que un ordenador gane a una persona al ajedrez por esta capacidad de razonamiento y de cómputo de las máquinas. En cambio, todavía las personas son más hábiles, por ejemplo, en tareas como puede ser el conducir un coche, ¿no? Entonces, fijaros que decía, bueno, es más fácil lanzar un cohete espacial que reconocer un gato en una foto, ¿eh? Esto ya de los años 80, que bueno, pues todavía los sistemas de reconocimiento, de percepción, no estaban muy desarrollados. Fijaros que el Apolo 11 se envió en el 1969, ¿no? Es verdad que a día de hoy ya con estas técnicas, pues seguramente esta frase que dijo pues sería un poco más que discutible, ¿no? Bueno, la visión artificial ha sido una disciplina que ha pasado básicamente de ser utilizada casi exclusivamente en el ámbito industrial, pero últimamente pues, está detrás mucho de los procesos que realizamos a diario, ¿no? Pues en los incipientes sistemas de conducción autónoma, algo que se está realizando millones de veces en todos los sitios del mundo, como puede ser desbloquear un móvil, ¿no? Actualmente nosotros también estamos trabajando en ámbito industrial en la inclusión de dispositivos de realidad vista y aumentada para el control de robots colaborativos, para su programación de una forma más sencilla bueno, pues la programación explícita. Y luego también estamos inmersos en el aprendizaje de datos sintéticos, por ejemplo, para hacer operaciones como, por ejemplo, coger una cuchara o un destornillador, en el que, bueno, pues hay que aprender muchas veces por imitación cómo lo hace un humano, ¿no? Es decir, porque muchas veces la pieza o la herramienta se coge muchas veces dependiendo de la utilidad a la que se da. Bueno, aquí vemos algunos de los grandes desafíos y problemas que se plantean en visión artificial. Mm, claro, los sistemas estos de redes neuronales profundas eh, han tenido una gran repercusión y un gran desarrollo en los últimos años, pero sí que es verdad que todavía tienen gran cantidad de problemas. Por ejemplo, se basan en la necesidad, en una captura ingente de datos o bien, de alguna forma, generarlos sintéticamente, ¿no? También muchas veces estos sistemas se basan en que no tienen aprendizaje continuo, en el sentido de que en el momento que llega una nueva muestra, pues es necesario reentrenar todo el modelo a la vez, ¿no? También falta una falta de generalización o límite de capacidad. Aquí vemos un ejemplo, ¿no?, del robot de Boston Dynamics como una dificultad aquí en el caso de la percepción, pues bueno, crea un auténtico desastre, ¿no? O por ejemplo, este otro caso de aquí, que fijaros que es un sistema de conducción autónoma en el que delante hay una calesa, en el que hay dos personas, ¿m? Y sencillamente muchas veces puede haber sido porque durante el entrenamiento no ha tenido muchos ejemplos de este tipo y el sistema de detección, pues en algún momento detecta evidentemente un vehículo delante, pero como confunde una persona que hay arriba, pues confunde que está justo delante, detrás del vehículo, ¿no? Fijaros esto el problema que puede suponer para lo que es la conducción, ¿no? La falta de seguridad que puede en un momento dado el robot dar un frenazo, ¿no? Bueno, si comparamos las técnicas clásicas de visión artificial, ya sea Machine Learning, con las actuales de Deep Learning, pues un poco vemos aquí un ejemplo. En las técnicas clásicas
Si tuviéramos que discriminar, por ejemplo, en un perro o en un gato, pues tendríamos que hacer una operación de preprocesamiento, pues una extracción de características, por ejemplo, fijarnos en los ojos, en la nariz, en las orejas. A partir de esta selección de características, a partir de cómo son estas orejas, estos ojos, esta nariz, podríamos ya discriminar si se trata de un perro o un gato, ¿no? En los modelos de Deep Learning se llaman modelos end-to-end, es decir, lo que presentamos son las imágenes directamente y por un aprendizaje en el que decimos cuál es cada uno con un gran número de muestras, pues con un conjunto de convoluciones que luego os comentará Jaime, pues es capaz de seleccionar. Bueno, aquí vemos un gráfico comparativo de ImageNet en el que se ve un poco cómo a partir del 2012, que aparecieron las primeras redes de Deep Learning, cómo en la capacidad de reconocimiento se disparó, ¿no? En concreto, ahí vemos varios ejemplos de lo que habíamos visto del gato, pues fijaros cómo aumentó la precisión en el reconocimiento, ¿no? Esto también está relacionado un poco con el gran volumen de datos necesarios. Es decir, lo mismo utilizando, si tenemos pocas muestras de datos, lo mismo técnicas de estadísticas simples o técnicas tradicionales de Machine Learning, pues tiene una mejor prestación, pero a medida que aumenta el gran volumen de datos, aquí tendríamos las redes neuronales normales de una o dos capas y frente a las redes profundas como tiene una mayor capacidad de procesamiento. Es por ello que, es decir, las técnicas tampoco son la panacea, es decir, aquí vemos las técnicas de visión tradicional frente a las Deep Learning y seguramente sobre todo en procesos industriales pues todavía están predominando las técnicas clásicas, ¿no? Por ejemplo, elementos sencillos como detectar una presencia o ausencia de una pieza o identificación de un código BIDI o incluso en muchos sistemas de control de calidad, porque los problemas de sistemas de control de calidad, el problema que tienen es que los defectos, por ejemplo, en una carrocería de un coche, pues son muy pocos los defectos que hay, es decir, las muestras que se tienen son muy pocas. Y entonces, desarrollar un modelo neuronal eh, con muchas muestras es muy difícil. Por otra parte, uno de los problemas que tienen también las redes neuronales es la falta de explicabilidad. Es decir, si en un proceso, un determinado fallo, un control de calidad no es capaz de detectarle, pues no sabemos muy bien por qué. Es decir, mientras que con una técnica clásica, pues se podría mirar en alguna característica específica de ese defecto y podríamos llegar a discriminarle. Bueno, os paso un poco con Jaime Gómez, que os va a explicar un poco más sobre los fundamentos de los modelos neuronales. Buenas tardes. Bueno, pues presentamos un poco rápidamente los fundamentos de las redes convolucionales. Tal como ha comentado Eduardo, pues bueno, la visión artificial surge aproximadamente en los años 60, que es cuando por primera vez se conecta una cámara a un ordenador, y luego ya en los 70 pues queda más o menos establecido lo que es el pipeline tradicional de procesamiento de imágenes, de visión artificial, digamos, que empieza con el acondicionamiento de la imagen, filtrado, extracción de regiones o contornos, extracción de características de esas regiones y luego ya pues lo que es el reconocimiento a partir de esas características. Aquí ya entroncamos con lo que sería todas las técnicas de técnicas más sencillas hasta todas las técnicas de inteligencia artificial. Para pasar. Sí. Bueno, en los años 80 se hace una formalización matemática ya de todos los algoritmos de visión que se utilizan hoy en día. Y luego en los 90 pues surgen algunas técnicas ya alternativas que no siguen todos los pasos del pipeline, por ejemplo, los algoritmos SIFT y SURF de los años 90, que extraen puntos característicos directamente a partir de las imágenes o las imágenes con un mínimo acondicionamiento y ya directamente esas características se pueden utilizar para reconocimiento. O luego en los años 2000 pues, se presenta el popular algoritmo de Viola-Jones que pues, permite el reconocimiento de caras, entre otras muchas cosas, con pocos recursos computacionales y que se ha hecho, como digo, muy popular. Y también en los años 2000 empiezan a aparecer
las primeras redes convolucionales operativas. El gran salto, pues como ha comentado también antes Eduardo, pues es en el 2012 cuando la red AlexNet pues, gana el Image Large, no me sé exactamente las siglas, pero bueno, el Image Challenge de la Universidad de Stanford, que es reconocimiento a gran escala de imágenes de miles de objetos en bases de datos con millones de imágenes. Además, AlexNet utiliza por primera vez los procesadores tensoriales de las unidades de procesamiento gráfico, de las GPUs, con lo cual pues, consigue una eficiencia sin precedentes, ¿no? Bueno, en paralelo con todo esto, en los años 70-80 se desarrollan las redes neuronales, aunque las ideas eran más antiguas, pero bueno, aquí ya los ordenadores empiezan a dar suficiente capacidad de cómputo y su uso tan convencional o tradicional, digamos, emisión artificial, pues es a partir de la imagen, acondicionarla, extraer regiones y luego extraer las características, pues área, perímetro, momentos, números de Euler, etc. Esos parámetros se introducen a la red neuronal, una red neuronal sencilla o profunda con 2 o más capas, y cuando los pesos están correctamente ajustados, pues la red neuronal es capaz de decir si ese objeto es una silla o qué objeto es. Aquí está un poco más detallado lo que es el ajuste, el aprendizaje de los pesos. Se presenta, tomo un ejemplo de entrenamiento, digamos una silla, se lo extraigo las características, lo presento a la red neuronal y la red neuronal me predice que es, por ejemplo, pues digamos, no sé, un elefante está puesto aquí, ¿no? Bueno, se mide el error, es decir, la diferencia entre lo que es la salida deseada, diría que eso es una silla, con la salida obtenida que dice que probablemente es un elefante. En función de ese error, se hace la derivada con relación a los pesos, con respecto a los pesos de la red, y se ajustan los pesos pues, en la dirección del gradiente descendente del error, en lo que es el algoritmo de backpropagation. Se itera sobre un conjunto de imágenes de muestra y finalmente pues, la red es capaz ya de predecir el objeto que se está viendo en la imagen. Bien, entonces la pregunta que se plantea es si es posible hacer esto directamente a partir de las imágenes, sin necesidad de extraer las regiones y sus características. Es decir, tomar la imagen y los píxeles, todos los píxeles de la imagen, uno a uno, meterlos en la red neuronal. Sin necesidad, como digo, ni de extraer características ni de hacer ningún tipo de procesamiento intermedio. Bueno, la idea en principio pues puede funcionar, podría funcionar. Aquí un poco lo que ocurre es que nos enfrentamos con que necesitamos muchos recursos computacionales. Si pensamos en una imagen, pues no sé, de 1024 por 1024, por ejemplo, estamos hablando de 1 millón de neuronas de entrada. En la primera capa oculta pues ya tendremos del orden a lo mejor también de 1 millón de neuronas y 1 millón por 1 millón, o sea, 1 tera de conexiones. Y así para cada capa 1 tera más de conexiones. Total que este tipo de operaciones pues, se vuelve inmanejable porque tenemos muchos teras de conexiones que hay que ajustar y que hay que procesar. Bueno, pues como alternativa, como solución a este problema, las redes convolucionales utilizan o incorporan decenas o incluso cientos de capas de convolución, activación y agrupamiento con recursos computacionales asumibles. Vienen normalmente las tres a continuación de la otra. La capa de convolución, pues lo que hace son convolución con ciertos núcleos, pero ya no son los núcleos clásicos como los que se muestran aquí de primer orden, de segundo orden, o las laplacianas o puntos de Gabor, son de ese estilo, sino que los pesos de los kernels se van a aprender por backpropagation. El resultado de la convolución se pasa a una función de activación que muchas veces, típicamente se utiliza la función ReLU, alguna versión más evolucionada, que lo que hace es quedarse con las zonas donde la correlación entre la máscara en cuestión y la imagen ha salido positiva. Es decir, hay cierto parecido en esa zona entre la imagen y la máscara. Y luego ya, pues el siguiente paso ya es un agrupamiento que es básicamente reducir la dimensionalidad de la imagen, el tamaño de la imagen. Se cogen los puntos, por ejemplo, de 4 en 4
y se va cogiendo pues, el máximo de ellos y es lo que pasa a la imagen, a la imagen siguiente, ya sobre la imagen de rasgos obtenidos tras la convolución y la activación. De esta forma pues, se reduce drásticamente el tamaño de la imagen. Bueno, pues el encadenamiento de varias de estas capas es lo que hace la red, lo que tiene la red convolucional. Se parte de la imagen. En las primeras capas, los kernels son pues, los kernels básicos para extraer bordes o líneas o pequeños elementos de textura. Son los rasos de más bajo nivel y de hecho estas primeras capas suelen venir entrenadas ya porque son comunes a todos los problemas de visión artificial. Se pasa por la función ReLU, se hace el pooling para reducir el tamaño de la imagen y ahora ya con una imagen más pequeña se pueden pasar una mayor cantidad de núcleos porque ya se requieren menos recursos porque la imagen es más pequeña. Claro, cada núcleo de estos cubre una porción más grande de lo que sería, le corresponde una porción más grande de la imagen original porque aquí ya hemos reducido el tamaño de la imagen con el pooling. Y así sucesivamente hasta llegar pues, a unas últimas imágenes que son de pequeño tamaño y que podemos hacer convoluciones con muchos núcleos que equivalen a grandes zonas de la imagen original. Ya esta imagen final se pone en forma de, vamos, en forma plana, digamos, y se mete ya lo que es una red Connected convencional que ya hace la clasificación. Bueno, en cuanto al entrenamiento de estas redes, pues también es bueno, más o menos conocido, pero en fin, lo comentamos. La primera etapa pues, es diseñar una arquitectura de red un poco según las imágenes que queremos procesar, los objetivos que perseguimos. Entonces aquí se trata de definir un poco en función de la experiencia, pues el número de capas, tamaño de los núcleos, convolución, número de núcleos, etc. La siguiente etapa es ya el entrenamiento con imágenes de entrenamiento y se van ajustando los kernels por backpropagation, los pesos de los kernels. Y se van pues, entrenándose iterativamente hasta que se va reduciendo el error. Esto correspondería aproximadamente a la gráfica azul que tenemos de aquí, de cómo va evolucionando el error con el entrenamiento. Tras las distintas iteraciones del entrenamiento hay que validar lo que se ha obtenido con imágenes de validación, en principio no vistas durante el entrenamiento, o sea, no vistas hasta ese momento. Y el error, pues lo que cabe esperar es que, bueno, puede ser un poco más alto porque son imágenes no vistas, pero si el entrenamiento está siendo satisfactorio, pues el error va descendiendo. Llega un momento en que el error sobre las imágenes de entrenamiento sigue descendiendo, pero sobre las imágenes de validación no vistas en el entrenamiento comienza a aumentar. Ese es el punto en el que hay que detener el entrenamiento. A partir de ahí, si seguimos entrenando, lo que ocurre es que la red se sobreajusta, es decir, se centra demasiado en los detalles de las imágenes de entrenamiento y pierde capacidad de generalizar, pierde capacidad de predecir sobre imágenes nuevas, no vistas en el entrenamiento. Como decía de aquí tengo una frase del cuento Funes el Memorioso de Borges, donde decía: pensar es olvidar, diferencias es generalizar, es abstraer. Es decir, si la red se concentra demasiado en los detalles, es capaz de generalizar a objetos similares, pero con detalles diferentes. Bueno, si todo ha ido bien, pues ya podemos evaluar con imágenes de test y en principio lo esperable es que el funcionamiento sea satisfactorio. Si no lo fuera, pues habría que replantearse si es que hay que retocar la arquitectura, pues modificar el número de capas, tamaño de kernels, el número de kernels, etcétera, para conseguir un resultado satisfactorio. Y ya finalmente la red se puede utilizar pues, para predicción. Bueno, pues ya un poco por resumir. Las redes convolucionales, siguiendo estas ideas que hemos dicho y estas pautas de entrenamiento, han cobrado una importancia enorme en visión artificial, pues como estamos viendo día a día. Son muy eficientes, aprenden automáticamente, con la ayuda del ingeniero a lo mejor, y bueno, pues tienen numerosos usos y muy variados. Tienen algunos problemas que se han ido un poco también resolviendo desde de los últimos años, pues, con distintas mejoras sobre la arquitectura básica, pues tipo, como se dice aquí, pues el dropout, o sea, el apagado aleatorio de neuronas para evitar el sobreajuste, o introducir conexiones residuales que saltan capas para combatir el desvanecimiento del gradiente, que es el problema de las redes profundas, que bueno, las influencias sobre los gradientes de las primeras capas es muy pequeña, entonces se saltan capas para evitar eso. Se hacen normalizaciones de la salida de las capas,
También hay alternativas a la función ReLU, alternativas derivables que pueden resultar mejor en ciertas condiciones, más capas, combinar tamaños diversos de filtros para buscar objetos en distintas escalas, etcétera, optimizadores, bueno, etcétera. Y luego el tema también del aumento de datos, porque como os ha comentado, estas redes que necesitan muchos datos, entonces se está trabajando mucho. También yo creo que a lo mejor ahora Jaime que comentar algo, pues en generar datos de entrenamiento a partir de menos imágenes iniciales, pues a base de introducir ruido o transformaciones de algún tipo en imagen. En definitiva, las redes convolucionales están alcanzando un éxito notable y en la actualidad pues, forman parte de muchos modelos de aprendizaje cuyas entradas se puedan organizar en forma de imágenes. Bueno, pues yo creo que voy a dar paso ya a Jaime, que nos va a seguir comentando. Bueno, actualmente, como comentó también antes Eduardo, pues la visión artificial está en todos los sitios. Ya no es algo casi que exclusivamente se utiliza en industria o en algunas empresas que hacen algún reconocimiento por ahí, sino que lo tenemos en todos los lados. Aquí tenemos, habéis podido ver el anuncio este de Coca-Cola, que se generó mediante modelos, utilizando modelos de difusión. Luego hablaremos un poco sobre ellos. Las principales universidades del mundo, desde el CMU, el Instituto Planck en Alemania, están muy involucrados en todo lo que tiene que ver con visión artificial. Y bueno, paso aquí. Yo creo que esto, la visión artificial, va muy unido también a todo lo relacionado con la inteligencia artificial y desde luego yo creo que no solo ahora, sino en los próximos años va a ser una de las disciplinas más importantes que existen en el ámbito de la ingeniería. No solo la visión, aquí vamos a hablar principalmente en este webinar de visión de las cámaras normales. No estamos entrando a la visión que, por ejemplo, podamos tener con otro tipo de sensores, desde la visión tridimensional, desde el propio tacto, sensores como los HealthSight que nos devuelven mapas de presión que se pueden tratar mediante procesamiento de imágenes. O sea, la visión es muy amplia. Tampoco vamos a tratar el tema de la iluminación, que es uno de los temas más importantes en visión industrial, pero bueno, sí que nos vamos a centrar un poco en aquellos tipos de aplicaciones que se están utilizando actualmente más en la visión RGB, la visión normal. Dentro de los problemas más conocidos de la visión, pues tenemos los problemas que se resuelven mediante aprendizaje supervisado, que es cuando sabemos perfectamente cuáles son las entradas de nuestro modelo y cuáles son las salidas que esperamos. Un ejemplo es un problema de clasificación, donde yo quiero clasificar perros y gatos, pues yo voy a tener una batería de datos donde tengo imágenes de perros y imágenes de gatos y simplemente les clasifico. Existen técnicas más antiguas como las máquinas de vector soporte que nos permitían también resolver problemas incluso juntándolo con redes de convolución. Luego tenemos también el aprendizaje no supervisado, que es cuando nosotros no tenemos a priori los datos de salida esperados. Sabemos, yo que sé, imaginaros que tenemos un montón de personas en una plaza, pero no sabemos quiénes son hombres y quiénes son mujeres. Pues a lo mejor podríamos utilizar técnicas de aprendizaje no supervisado para clasificar quién es hombre y quién es mujer en base a algún tipo de modelo, ¿no? Y que el modelo aprendiera solo a realizar esa clasificación sin necesidad de nosotros indicar este es un hombre y este es una mujer. Por otro lado, tenemos también el aprendizaje por refuerzo, que es un aprendizaje que el modelo va aprendiendo en base a errores y va corrigiendo un poco su funcionamiento. Y luego, en los últimos años, la visión no se ha centrado solo en problemas de que yo tengo una imagen o unos datos de algún tipo de cámara espectral o lo que sea, hiperespectral, sino que simplemente lo que queremos es generar.
Y entonces, como os he comentado antes, tanto CMU, Planck están muy centrados en el tema de generación sintética de datos. Y entonces aquí entran pues todos estos modelos, las redes generativas, los modelos de difusión, los autoencodes variacionales y todo un conjunto de modelos que nos permiten generar imágenes sintéticas. Aquí tenemos, bueno, imágenes, datos, e incluso vídeos sintéticos, incluso la voz y bueno, muchas cosas, pero bueno, aquí nos centramos un poco en visión. Abajo, por ejemplo, pues tenéis arriba tenéis una imagen generada con un modelo de difusión y abajo pues tenemos también una Cycle GAN, que es un tipo de modelo particular que utiliza dos generadores y dos discriminadores. Luego hablaremos un poco de las GAN y permite transformar imágenes de un dominio a otro o entre dominios, vamos. Una característica es que no es mediante un aprendizaje como tal supervisado, sino que la propia red aprende a distinguir, a trasladar, por ejemplo, una imagen de un dominio a otro sin necesidad de que nosotros tengamos esta imagen de entrada y de salida una imagen correspondiente de la cebra. Él aprende a convertir imágenes, pues a partir de imágenes a lo mejor de cebras o imágenes de caballos, pero que no necesariamente tiene que ser la misma. Bueno, para trabajar en visión artificial hay muchos frameworks. Normalmente, actualmente el que más se utiliza, por ejemplo, en investigación es PyTorch. Yo que he estado ahora en CMU es el que utilizan. O sea, PyTorch es bastante potente, tiene unas características que le hacen además bastante eficiente. Es verdad que a veces puede producir, se te cuelga o un poco frustrante en algunas ocasiones, pero bueno, se utiliza mucho en el ámbito de la investigación. TensorFlow es verdad que se utiliza bastante en el ámbito empresarial, en empresas. ¿Y por qué razón? Pues porque Google está detrás y entonces hay muchas empresas que trabajan con Google y bueno, pues TensorFlow les viene como mejor. Es un poco menos eficiente, en algunas operaciones no, pero en otras tal vez es un poco menos eficiente de cara a nuestra experiencia. Aquí esto es como comparar la Coca-Cola con la Pepsi, o sea, cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero bueno, hay más frameworks. Aquí tenemos, por ejemplo, Café, que se utilizó mucho porque era muy rápido. Lo que pasa es que hoy en día existen también herramientas de conversión de modelos. Por ejemplo, en un proyecto que estaban trabajando allí en Estados Unidos, pues bueno, estaban entrenando un modelo con PyTorch, pero luego el modelo no se iba realmente a ejecutar sobre una plataforma que utilizaba PyTorch. Entonces tuvieron que convertir ese modelo con ONNX, que es como nos genera como un fichero del modelo que puede ser importado en otros modelos. O sea, tú puedes entrenar aquí en PyTorch y luego utilizar tu modelo con TensorFlow. Entonces ellos entrenaban en PyTorch y luego lo utilizaban en dispositivos móviles, ¿no? Bueno, antes Jaime ha hablado bastante de las redes de convolución. Las redes de convolución, sobre todo para el problema de clasificación, han evolucionado mucho. Contra el concurso este de imágenes de ImageNet, pues hemos pasado del AlexNet, que se obtenía prácticamente un 62% de acierto de las clases de las imágenes de test, a estar por delante del 90%. Las modernas redes Comnex pues andan por ahí, 90 y pico. Aciertan más que los humanos. O sea, fijaros cómo han avanzado las redes de clasificación. Entonces sí que podemos decir que son sistemas de inteligencia artificial que funcionan mejor que un humano. ¿Por qué es esto? Pues porque a lo mejor una persona no siempre es capaz de distinguir bien a lo mejor dos tipos de animales distintos y a lo mejor pues una red neuronal que ha visto muchísimas imágenes pues es capaz de funcionar mejor. Bueno, aquí se habla que estas redes de convolución, desde AlexNet, que fue las primeras, pues bueno, cuando llegó la arquitectura ResNet se utilizaron distintos elementos, ya no solo eran convoluciones, sino que, por ejemplo, habría bloques residuales,
proyecciones. Bueno, había un conjunto de herramientas que se introducen dentro de la propia red y que, por un lado, agilizan el entrenamiento, pero manteniendo el rendimiento del modelo. Bueno, y por otro lado, pues nos permitían aumentar muchísimo el número de capas y sin perder, porque uno de los problemas al meter muchas capas de convolución es que podía llegar un momento donde se produjera un desvanecimiento de gradiente y a lo mejor el modelo dejaba de reconocer cosas, dejaba de funcionar bien. Entonces, con estas conexiones que hacíamos por aquí, pues evitábamos problemas de ese tipo. No solo las redes de convolución, existen otro tipo de redes que se llaman los Vision Transformers, que están inspiradas en los modelos de transformación utilizados en el procesamiento del lenguaje natural, que dividen la imagen como en distintos cachitos que pueden procesarse mediante también convolución, pero no siempre. Entonces estos cachitos básicamente se hacen una proyección del cachito, que son, bueno, los cachitos serían tokens, luego se proyectan en un vector y este vector junto con la posición se mete en un modelo de transformación que a su vez suele llevar un modelo evidentemente de atención. Ese modelo de atención es el que va a fijarse en determinados elementos pues para clasificar, por ejemplo, y decir que aquí hay un castillo. También de cara a clasificación nosotros hemos utilizado mucho y sabemos bastante de temas de modelos conjuntos. Hemos conseguido resultados espectaculares utilizando redes ComNext, que son las que mejor funcionan para nosotros en los problemas de generalización, y a mayores metiendo, por ejemplo, una técnica de cross-validation voting, que tenemos por ahí en un paper publicado, que juntamos distintos modelos, repartiendo el entrenamiento de una forma determinada y mejoramos los resultados del ComNext, que ya de por sí son muy buenos, porque desde nuestro punto de vista, por ejemplo, las redes de convolución como ComNext funcionan mejor que las redes, los Vision Transformers clásicos. Es verdad que los Vision Transformers, hubo un momento que en la clasificación de imágenes de Imagenet daban resultados muy buenos porque existía cierto truquillo por detrás. Por ejemplo, una de las empresas que utilizó los Vision Transformers era Google, y Google entrenó su modelo de VIT con 600 millones de imágenes para después entrenarlo con el dataset de Imagenet. Entonces consiguió unos resultados fantásticos. Estos modelos funcionan muy bien, pero requieren un conjunto de datos muy extenso para funcionar bien. Pero aún así, hoy en día existen redes que lo llaman la revolución otra vez de las convolucionales, que consiguen superar a los VIT. Entonces, nuevamente, esto es un poco el Pepsi, Coca-Cola. O sea, cada uno tiene su preferencia. Yo por experiencia propia suelo tirar por redes tipo ComNext. Vale, y todo esto que hemos hablado, estábamos hablando del problema de la clasificación, pero las redes de convolución no solo valen para clasificar, o los VIT. Estas redes se pueden utilizar en distintos tipos de problemas. Aquí, por ejemplo, esta diapositiva pues nos habla del problema de la detección. La detección es el problema donde básicamente pues nosotros tenemos una imagen y tenemos que trazar un cuadradito en torno a un objeto concreto que hay y decir, pues yo que sé, aquí hay un pájaro. Vale. Entre estos modelos, que normalmente están compuestos por un backbone, que es unas primeras capas de convolución, seguidas de una salida con unas capas densas que responden a un problema de regresión, básicamente. Entonces, encontramos ejemplos como YOLO, SSD, EfficientDet, etc. ¿Cómo funciona, por ejemplo, YOLO? Pues YOLO básicamente es una red de convolución, pero que en las capas últimas lo que hace es genera una salida especial de regresión. También tiene una parte de clasificación, pero una parte de regresión. ¿Y cómo funciona? Pues la salida de YOLO básicamente será considerando que una imagen se divide en un conjunto de celdas, en este caso son 7 por 7 celdas, pues para cada celda va a ser responsable de detectar los objetos que aparecen cuyo punto central del objeto está en su celda. Entonces, por ejemplo, este animal, este pavo real, pues el punto central
sería este que marco aquí con la flecha. Bueno, no sé si se ve. Y este sería una de las salidas del modelo. Luego estaría también la anchura y la altura, son coordenadas relativas, pero bueno. Luego la confianza de que realmente aquí existe un objeto. Y luego a mayores se devuelve un vector para cada celda indicando, indicando un problema de clasificación, o sea, indicando si existe un objeto, por ejemplo, pavo real aquí o lo que sea. Entonces, esta es la función del error, que es tal vez lo más representativo de YOLO. Y como podemos ver, es un error que calcula pues, en base a estos puntos que hemos dicho: el punto central del objeto, el ancho y el alto del objeto, la confianza del objeto, la probabilidad de clasificación del objeto. Entonces, es básicamente una red de regresión que nos permite resolver un problema de detección. También tenemos los autoencoders, que por ejemplo son redes que mediante un codificador y un decodificador nos permite pues, realizar tareas como la reconstrucción de una imagen. Básicamente estos modelos, entre una imagen, hay una parte de convolución que va reduciendo esa imagen, como os ha comentado antes Jaime, a un vector que puede tener 512 valores o en este caso 4096, que básicamente es un vector bueno, de valores flotantes, y ese vector, que se conoce como vector de espacio latente, se introduce en un decodificador que vuelve a recomponer la imagen. Este decodificador realiza convoluciones traspuestas o de convoluciones. Bueno, hay gente que prefiere decir convoluciones traspuestas a de convolución, pero bueno, básicamente es el proceso inverso a una convolución, y lo que conseguimos es volver a generar una imagen. Los autoencodes tienen un problema. Valen para el problema de reconstrucción, pero no valen tanto, por ejemplo, para otras tareas como pueda ser la generación sintética de datos. Valdrían incluso para a lo mejor segmentación, pero no valen tanto para la generación sintética porque leves modificaciones del vector de espacio latente generan imágenes totalmente distintas. Entonces, en la generación sintética de datos, una de las cosas que se busca es que los vectores de espacio latente, ante mínimas variaciones, alteren mínimamente la imagen de salida. Entonces aquí es donde aparecen, por ejemplo, los BAEs o los CBAEs, que son redes que lo que intentan es que ese vector de espacio latente se adapte a una distribución, normalmente una distribución gaussiana. Entonces, de esta forma, adaptándolo a una distribución gaussiana, lo que conseguimos es que leves variaciones alterarán la salida. En este caso, bueno, aquí se ve la imagen, la misma imagen de entrada y de salida, porque estábamos hablando de un entrenamiento, pero este modelo entrenado, lo que conseguiríamos alterando ligeramente, por ejemplo, uno de estos valores, es que a lo mejor este gato de repente apareciera sonriendo, o que cerrara un ojo, o que se le pusieran unas gafas, por ejemplo. O sea, dependiendo de cómo hemos entrenado ese modelo. Entonces, básicamente la diferencia entre un autoencoder que hemos visto antes y un autoencoder variacional es que en el variacional es exactamente igual, pero adaptamos este espacio latente en una distribución. A mayores se utilizan unas funciones de error características, pero bueno, el concepto es bastante parecido. Bueno, redes también que son de este estilo son las redes UNET, que se utilizan para el problema de la segmentación. Hemos empezado a lo mejor antes hablando de detección, clasificación, pero bueno, aquí se ve perfectamente lo que es cada cosa. Una clasificación es simplemente que yo tengo la foto de esta persona y aquí dice que hay una persona, no dice que hay un perro. Porque si dice que hay un perro, pues no funcionaría muy bien, ¿no? Una red de detección, básicamente, pues nos plantaría como YOLO, por ejemplo, nos plantaría un cuadrado, un bounding box, una región delimitadora, cuadrado, bounding box, se puede decir de distintas formas, en torno al objeto en cuestión. Y un modelo de segmentación semántica, por ejemplo, pues simplemente aquí diría que hay una persona.
Puede haber modelos de segmentación que no sean semánticos, incluso modelos que segmentan directamente personas concretas o que segmentan todos los objetos que existen en la imagen, pero no te dicen si es una persona, pues un perro. Una de las redes que se utiliza para segmentación semántica son las redes UNet, que básicamente son como los autoencoders que hemos visto. Aquí no existe realmente un espacio latente, pero sí que existe esa parte de compresión, por así decir, y de decompresión, o de codificación y de decodificación. Lo que pasa es que está todo unido. Pero estas redes, las UNet, meten conexiones cruzadas que permiten que el modelo converja mejor y funcione mejor ante problemas, por ejemplo, de segmentación. Se utilizan mucho en temas médicos, segmentación de problemas oculares y segmentación, bueno, de muchos aspectos médicos. Otro modelo de red de segmentación serían las Mask-RCNN, que estas redes añaden un branch adicional al FASTER-CNN, que es tradicionalmente una red de detección, y entonces la Mask-RCNN pues utiliza otra branch adicional que realiza segmentación para diversas regiones propuestas por el modelo FASTER-RCN. Este modelo propone diversas regiones candidatas a ser objeto de una imagen, y para cada una de esas regiones candidatas pues se genera una segmentación que en el caso de Mask-RCN es una segmentación binaria, una imagen binaria de salida por cada tipo de objeto. Entonces es capaz también de segmentar distintos objetos en una imagen. La extracción de puntos clave, bueno, esto es bastante, se utiliza muchísimo. Yo creo que mucha gente aquí conocerá ya OpenPose, todo el conjunto de funcionalidades que tiene MediaPipe, BlazePost, por ejemplo, BlazePost para el reconocimiento de esqueletos. Entonces, estos modelos principalmente son modelos de regresión. Por ejemplo, el de los puntos de la cara, se utilizan muchos modelos de regresión. Y en el caso, aquí tenéis el pipeline de OpenPose. OpenPose utiliza también redes de convolución, y luego tiene una red que está centrada en detectar las propias articulaciones y otra red que está centrada en detectar la relación de articulaciones. Entonces, luego usan un algoritmo adicional que le llaman búsqueda de partes de afinidad. Y esto básicamente pues lo que busca es ver, localizar las articulaciones de cada persona. O sea, ver cuáles son las articulaciones de cada persona en base a articulaciones sueltas que he encontrado por aquí y relaciones de articulaciones que he encontrado por aquí. Es decir, si hay dos personas que están muy pegadas, este algoritmo es el que realmente nos va a decir, no, que estas que están aquí pertenecen a esta persona o estas otras pertenecen a esta otra. Aquí porque están bastante separadas y no se nota tanto. Bueno, también se utiliza los modelos de convolución para la comparación de imágenes mediante redes siamesas, que son redes que comparten dos núcleos, dos backbone de convolución que son similares, que comparten los mismos pesos y que entra una imagen por uno de los backbone, otra por otro, pero que son el mismo realmente, y simplemente esto produce un vector y ese vector se compara con algún tipo de distancia. Y entonces, en función de una función de activación que puede ser sinusoidal, nos dirá si las imágenes son similares o son diferentes. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo que es para la comparación de la cara de personas, para identificación de personas, donde entra una imagen que diríamos la principal, un ancho. Ancho, esta palabra en cada modelo se usa un poco distinto. En YOLO tiene un significado, pero bueno, en las redes siamesas básicamente sería la imagen de entrada, y luego durante el entrenamiento pues metemos una imagen positiva de la misma persona y una negativa. Entonces utilizan un tipo de función que se llama triple pérdida, que intenta potenciar esa relación de imágenes que son de la misma persona y incrementar el error de imágenes que son de distinta persona. Vale, es una de las técnicas que se utiliza en redes siamesas. Por otro lado,
tenemos también el procesamiento de vídeos. El procesamiento de vídeos al final es un poco parecido a las imágenes. Podemos procesar de frame en frame, podemos utilizar redes recurrentes, podemos usar el flujo óptico o podemos utilizar cubos de convolución, que son, en vez de convoluciones 2D, tenemos en cuenta el color, pues usar convoluciones 3D. Respecto a las redes generativas antagónicas, estas redes están formadas por un generador y un discriminador. El generador nuevamente utiliza capas de convolución que generan imágenes sintéticas. Durante un proceso de entrenamiento que se hace en 2 ciclos, tenemos un generador que genera una imagen sintética y un discriminador que es encargado de decir, no, esa imagen que has generado es falsa. Y sin embargo, esta que tengo yo aquí guardada, que es real, es verdadera. En esa primera etapa del entrenamiento de una GAN, bloqueamos los pesos del generador y en un segundo paso del entrenamiento de la GAN, lo que hacemos es bloquear el discriminador, pero activando la salida verdadera, de manera que al ir hacia atrás estamos obligando al generador a generar imágenes auténticas de gato, o por lo menos imágenes que se parecen a gatos de verdad. Otro de los modelos son los modelos que integran el procesamiento de texto, lo que son los prompts de texto, con imágenes. En el caso de Clip, uno de los modelos más famosos, pues hay un transformador de texto que genera un vector de 512 valores, hay un VIT de imágenes que genera un vector de 512 valores también, y esto se ha entrenado de tal manera que si nosotros, por ejemplo, aquí buscamos una persona con gafas, el transformer de texto está generando un vector que se va a parecer a los vectores que generan a su vez las personas que tienen gafas aquí. Entonces, curiosamente, cuando comparas este vector con los que genera el VIT, pues te salen personas con gafas, que es un tipo de modelo bastante interesante. Y bueno, simplemente voy a comentar un poquito así rápidamente tendencias últimas que se están llevando a cabo, sobre todo a raíz de una estancia que he hecho hace poco en CMU, aquí con el profesor Fernando de la Torre, en el Robotics Institute. Por un lado tenemos las generativas de última generación, las StyleGAN. Bueno, estas redes, uno de los problemas que tienen las GAN es precisamente, al igual que les ocurre a los SAEs, que no, en las variaciones de los vectores de espacio latente generan imágenes totalmente diferentes. Entonces, es necesario llevar a cabo un mapping del ruido de entrada que entra en las GAN. Porque en las GAN, si vuelvo un poco para atrás, al final, nosotros lo que más nos interesa de la GAN no es tanto el discriminador, sino tener una red que yo le meto aquí un vector de espacio latente y genero una imagen ficticia. Entonces, volviendo a esta diapositiva, en las StyleGAN, ese vector de espacio latente inicial o ese vector inicial se mapea a un espacio más estructurado que nos permite generar imágenes en las cuales ante ligeras variaciones podemos conseguir resultados parecidos, ¿no? Sin que se nos vaya esto de madre y nos salga una ligera variación, que nos aparezca un perro y de repente un gato, ¿no? Lo que pasa es que las StyleGAN a mayores pues meten muchísimas cosas, desde temas de regularización, normalización, estabilización del entrenamiento, etc. Tenemos un ejemplo, una persona que bueno, está generado con StyleGAN. Por otro lado, los modelos de difusión son modelos que se usan mucho, que se basan en descomponer una imagen mediante transformaciones que añaden ruido. Entonces, al gato perdón, pues se va aplicando distintos núcleos de ruido. Estamos hablando de a lo mejor hasta 1000. Y lo que ocurre es que al final tenemos una imagen de ruido y buscamos un modelo que sí que se entrena mediante una red neuronal que busca recomponer esta imagen a partir del ruido del final. Bueno, son los últimos, son modelos que funcionan de una forma tremenda, incluso los modelos de difusión estables. Fijaros, aquí hay una web, lo podéis probar, es stablediffusion.ai, que tú pones por aquí, mujer con gafas, pelo rojo y una pipa de fumar, y te saca esta imagen. O sea, la verdad es que son modelos impresionantes. Sin embargo, bueno, ahí tienen ciertas características. O sea, si queremos una generación creativa, pues las GAN normalmente funcionan mejor ante un control detallado, por ejemplo, de las muestras, pues en los modelos de difusión
son mejores y bueno, en estabilidad de entrenamiento, pues los modelos de difusión son más estables. Por otro lado, tenemos también técnicas de 2D a 3D que son muy curiosas. A partir de una imagen 2D o varias imágenes 2D, somos capaces de generar un modelo tridimensional del objeto. Tradicionalmente esto se hacía en SIF, tradicionalmente, aunque las aplicaciones, por ejemplo, Mesh-Room, que son las aplicaciones más potentes, pues utiliza SIF. Pero bueno, últimamente se está investigando mucho en rendering diferenciable o NERF. Estas dos técnicas básicamente nos permiten, a partir de distintas imágenes, pues generar un modelo tridimensional del objeto. Cada una funciona de una forma diferente, no me voy a extender por el tiempo. Bueno, también tenemos bastante investigación en compresión de conocimiento. No siempre los modelos enormes funcionan mejor. Hay veces que nos damos cuenta que cogemos un modelo enorme, tomamos sus entradas, sus salidas y reentrenamos un modelo mucho más ligero y incluso funciona mejor. Eso se llama el knowledge distillation y bueno, incluso para llevarlo a dispositivos más pequeños son técnicas que se utilizan actualmente. Segmentación genérica, SAM, FASAM. La segmentación genérica nos permite obtener en imágenes, pues, por ejemplo, segmentar elementos. Lo que pasa es que no sabemos qué son elementos, cosas que hay por ahí. Podemos segmentar a toda la imagen o a partir de prompts concretos. También se investiga mucho en tema de backbones de alta velocidad, porque no siempre tenemos un equipo ahí enorme con unas GPUs o disponemos de unidades tensoriales. O sea, a veces lo que se quiere es que en un teléfono nos vaya muy rápido, y entonces hay redes como Mobile One que funcionan muy bien con tiempos de inferencia rapidísimos en teléfonos móviles. Y también, ya para terminar, hay un avance significativo en el Few Short Learning, que es desde el aprendizaje del Zero Short Learning. Por ejemplo, cuando hemos hablado de SAM, SAM es la red de segmentación genérica, es una red que funciona en el problema del Zero Short Learning. Es decir, tú le metes una imagen que para la que a lo mejor no ha sido entrenado y es capaz de segmentarlo, porque ha aprendido tantas cosas que al final es capaz de segmentarlo. El one-shot learning es cuando nosotros solo tenemos una imagen de, por ejemplo, un objeto y queremos clasificarlo. El fusion learning es que tenemos muy poquitas imágenes y queremos que con poquitas imágenes funcione. El problema de los datos es un problema bastante importante. De hecho, allí en Estados Unidos me comentaban que, igual que en 2D, pues sí que normalmente tenemos bastantes bases de datos. Por ejemplo, en temas tridimensionales hay muy poco, hay pocos datos. En temas de conducción autónoma hay bastante, pero aún así no puedes controlar todos esos casos. Eso que nos sacaba antes Eduardo, de unas personas que van en un carro ahí, pues a lo mejor no tenemos datos, no se ha entrenado con esos datos. Entonces, hay veces que los modelos... o sea, hay problemas, hay desafíos grandes. O sea, habría que tener datos, y los modelos pues tendrían que ser capaces de funcionar incluso con pocos datos o descubrir. Aquí tenemos simplemente una visualización de un problema, una resolución que hicimos nosotros en un paper del One Shot Learning con modelos conjuntos de redes siamesas, y la verdad es que funciona muy bien esto. Lo que pasa es que el entrenamiento era muy costoso computacionalmente. Y ya para terminar, bueno, pues aquí os dejamos, por si alguno tenéis interés en profundizar en el tema. En el libro este de visión artificial, pues bueno, contamos muchos modelos de aprendizaje automático, utilizando tanto TensorFlow como PyTorch, porque pensamos que eso es bueno conocer los dos frameworks, porque a veces te descargas el código de alguien por ahí en internet y lo ha hecho en TensorFlow, y si solo conoces PyTorch, a lo mejor no sabes leerlo, y entonces pensamos que conocer las dos cosas es buena, y por eso hicimos este libro. Y bueno, muchas gracias a todos. Ya pues terminamos aquí. Bueno, muchísimas gracias por vuestra presentación. No sé si alguien quiere hacer algún tipo de intervención, de pregunta, de puntualización.
Sí, se me escucha tal vez. ¿Aló? ¿Sí? Hola, se te escucha un poco entrecortado. Sí, sí, está un poquito mala comunicación. Tal vez Vale. se me logre entender un poco la pregunta que quiero realizar. Adelante. Sí, sí, quisiera saber, por ejemplo, yo tengo un proceso en el que necesito adquirir unas imágenes térmicas. Estas imágenes tienen que ver con focos específicos en un ambiente de incendio. Una vez que los bomberos han logrado controlar el incendio, quedan unos focos calientes. Entonces, el problema que me surge en este caso es detectar qué puntos calientes se podrían nuevamente activar. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál de estas técnicas adecuada o qué debería tomar en consideración para detectar un posible punto que nuevamente se vuelva a activar? Esa es mi consulta. No sé si se me escuchó bien. ¿Tú tienes la evolución de las imágenes térmicas a lo largo? O sea, ¿tienes, por ejemplo, un vídeos grabados de las imágenes térmicas? ¿O tienes simplemente Sí, imágenes de instantes concretos? no, sí hay información de lo mismo. Sí, información en video y en imágenes de procesos donde han controlado este tipo de eventos. Vale, pero tú lo que quieres es que, aunque no aparezca un punto en ese momento, estimar que podría haber un punto rojo. A lo mejor No, en... o- O sea, es tan sencillo. Pregunto, ¿es simple es ver dónde hay puntos calientes o hay que tener en cuenta algo más, la extensión o la relación con otros puntos, Supongo que habrá que etcétera? ver los puntos calientes, cuáles van a propagar fuego Ujú. o no, o que se van a Sí. extinguir, ¿sabes? Y, exacto. Sí, por ahí es la idea. ujú. Entonces, Saber si es que esos puntos calientes que pueden ser evolución, pequeños o grandes, cuáles frenarla. posiblemente se pueden reactivar. Es que sí, es que yo estaba pensando un poco lo que ha comentado ahora Eduardo, a lo mejor en una red, pues con las que hemos comentado de vídeo, con convoluciones integradas con una red recurrente. Lo que pasa es que se necesitan muchos datos para que eso funcione bien. Es que es un problema, habría que verlo. O sea, así a primeras, o sea, teniendo datos, una recurrente de esas a lo mejor Sí, sí porque funcionaría. hacen no solo convolución espacial, sino temporal. O sea, ven la evolución, por así decirlo, del Claro, fuego a lo largo del tiempo, ¿no? sí, o una convolución 3D de esas. Pero es que el problema ahí son los datos. Es que Hay que necesitas tener muchos vídeos. muchos vídeos y muchos datos para entrenar a eso. Porque se parte del hecho de que el fuego ya ha sido controlado, ya se ha extinguido, pero los puntos calientes quedan y un robot está con una cámara térmica haciendo una inspección de dichos puntos calientes. Y esas imágenes que envía a un supervisor con otros datos numéricos deben indicarle dónde posiblemente se puede activar. Que Entonces, es tenga un un carácter. problema, algo así Mm. Ujú. Es que que, debo solucionar. sí, es que las recurrentes, esas que te estábamos comentando, esas tienen el carácter predictivo. O sea, de hecho, son redes que se utilizan no solo en visión artificial, sino para predicción, por ejemplo, de pues, temas del clima y para muchas cosas. O sea, hacen una predicción por ejemplo, por dónde podría evolucionar el fuego. Pero yo el problema que le veo es que es el problema de datos, que aquí, o sea, y es como en visión. O sea, en visión, uno de los problemas grandes es que si tú tienes datos, muchísimos datos, seguramente resuelves el problema perfectamente. Si no tienes tantos datos, ya tienes que haber, o bien generando datos sintéticos, que sería otra opción, pero claro, datos sintéticos ya te Entonces, los estás un poco como simulando como podría ser, inventando. incluso con simulación. O sea, si pudieras simular esas imágenes térmicas, cómo evolucionan, pero claro, ya es a tu criterio un poco, o bueno, con los expertos que diga, pues mira, esto podría evolucionar así. Si tú simulas esas imágenes, a lo mejor sí que puedes entrenar un modelo de estos que decimos predictivo con una red
una red recurrente. Otra cosa es que las imágenes tuvieran alguna característica que tuviera ese carácter predictivo, es decir, Claro. que fuera una cámara térmica o algo así, y de alguna forma que, bueno, pues cuando tiene el punto, la temperatura es más alta, pues hay más probabilidad de... Claro, No, pero bueno, ahí ya se pueden utilizar técnicas más clásicas, por así decirlo, ¿no? sí. Bueno, son problemas que habría que verlo, porque Es interesante, desde luego. es un problema. Listo, muchísimas gracias. Sí, es que estoy planteando un tema por ese, tomando en consideración lo que acabé de mencionar y estoy intentando de primera instancia a partir de un conjunto de métodos, algoritmos y no estar chequeando cada uno de ellos, sino tener una idea general de ese conjunto grande que hay, por cuál optaría para las primeras pruebas. Y muchas gracias por la información. Nada, vale. Muchas gracias, Junior, por la pregunta. ¿Hay alguien más que quiera intervenir? Sí. Hola, ¿se me oye? Sí. Sí, Sí. bueno, Sí, quería preguntar, cuando la cantidad de datos que hay en una imagen para entrenar una red neuronal es muy grande, por ejemplo, de una cámara hiperespectral, ¿existen técnicas que permitan reducir la cantidad de datos o qué técnicas recomendaríais para poder entrenar mejor la red neuronal de forma eficiente? tú estás metiendo todas claro, en todos los espectros, o sea, tú intentarías meter, hombre, podrías trabajar con cubos a lo mejor, Claro, eh, a mí se me ocurre, por ejemplo, se podrían hacer medias de todos los espectros o algo así, pero si existiese algo más eficiente, no sé. Habría que ver, no sé, a través de encoders, pero claro, habría que saber un poco lo que se busca en la imagen. yo es que creo, ¿de cuántos espectros estamos hablando? ¿De cuánto? Pues de unos serían cada 4, de unos 100, 200 espectros. Los Y planos espectrales. bueno, Son 200 imágenes. y se necesitan todas, digo, porque No, probablemente no se necesiten todas, pero sí hay formas eficientes de saber cuáles son los puntos importantes de la de las imágenes, de los espectros, etcétera. Si hay técnicas para averiguar eso. ya. Probablemente muchos de esos espectros, muchas de esas longitudes de onda no den información relevante. Entonces yo me preguntaba si había formas de... A lo mejor sí, a lo mejor es que se puede. Haciendo un procesamiento previo para saber Ujú. cuáles son los más Ah, relevantes. yo estaba pensando en eso, en descartar. Sí. Bueno, ahí había técnicas clásicas estas de reducción de dimensionalidad. Claro, tienes de análisis características. de componentes principales o algo así. Lo que pasa es que el PC a lo mejor vas a tardar más casi en procesar Mm, porque mm, ya de por sí es lento. Entonces, ujú. bueno, se podría analizar un poco. eh, ¿Se puede meter todos los canales en la...? sí, Sí, se puede meter todos. Lo que pasa es que tendría que comprimir las imágenes, a lo mejor una reducción de tamaño, porque ¿qué dimensión tienen cada una de las? Pues son 1000 por 700 más o menos. Para empezar, habría que a lo mejor que 200. reducirlo, Sí. reducirlo Ujú. mucho y Sí, hacer. claro, las redes convolucionales habituales que a lo mejor manejan 3 canales, cuando han hecho ya un downsampling pueden trabajar con más canales, pero la reducción inicial sería una reducción inicial, claro. Y luego Mm. tienes etiquetado la salida, o sea, sabes lo que estáis buscando, En el entrenamiento sí podríamos tenerlo etiquetado, sí. porque a lo mejor se podría, eh, se podría hacer un entrenamiento con las imágenes por separado
que todas dieran lugar a... Bueno, lo que pasa es que a lo mejor eso te daría error muy grande en algunas. Bueno, igual podemos discutirlo por correo electrónico, Sí, igual en no, otro momento así. son preguntas, hay que verlas con Sí. calma. Yo a primera vista reduciría la dimensión, quedaría con miraría a ver de los espectros alguna función o característica aplicada a cada imagen que me dijera si la selecciono o no para procesarla, porque imagínate que es una imagen en negro, pues no tiene sentido meterla, pero a lo mejor son espectros que se ve algo, a lo mejor eso sí que le selecciono y a lo mejor metería en un cubo, pues a lo mejor los espectros que sí que se visualiza algo y a lo mejor ya estás reduciendo, en vez de 100, a lo mejor solo te estás quedando con 20. Y encima, si reduces luego la dimensionalidad de la imagen, pues a lo mejor luego va mejor, o sea, con convoluciones 3D, que eso Vale. sí que se puede hacer. Necesitas muchos datos también para que funcione, porque una de las cosas que no hemos comentado antes es que en RGB normal casi todos estamos beneficiándonos de utilizar el aprendizaje por transferencia, es decir, usamos modelos que incluso para detectar o detección o segmentación, las partes convolucionales que cogemos son modelos que alguien ya lo ha entrenado previamente. Entonces cogemos solo el backbone de convolución y es lo que usamos nosotros para hacer nuestras cosas. Aunque sea luego le cambiamos las capas finales y hacemos una regresión, yo que sé, para detectar las uñas o lo que sea, pero partimos de esa ventaja. En problemas como el que me cuentas, pues en tema hiperespectral o este tipo de cámaras, pues no hay tanto en eso. Entonces, bueno, Tendría que tener las primeras capas, lo cual puede ser costoso. luego Vale, ver cómo funciona, pero bueno. de acuerdo, pues muchas gracias. De todas formas, algunos de los que nos preguntáis, si tenéis alguna pregunta o algo, pues nos podéis mandar un correo y, oye, pues lo miramos así un poco y os comentamos, vamos. Os podemos intentar, oye, dentro de los conocimientos que nosotros sí que hemos trabajado nosotros también con cámaras espectrales, entonces lo que pasa es que analizando espectros concretos. Entonces, pero bueno, si tenéis dudas, pues podemos intentar echar una mano en la medida de nuestras posibilidades. Vale, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. No sé si alguien más quiere intervenir. Parece que no hay más preguntas. Vamos a dar por Yo por correo electrónico, claro. O sea, aquí. Pues nada, si os parece vamos a dar por terminada la sesión. Agradeceros a los ponentes por esta charla que fue desde luego súper didáctica, muy esclarecedora, en un tema súper candente también. La verdad que ha sido muy enriquecedor. Entonces nada, agradecer de nuevo que hayáis participado con CEA y muchísimas gracias. Vale, Vale, gracias. muchas Hasta luego. gracias a todos.